¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con una sesión realmente la podemos acabar hoy, seguramente. ¿Qué tal, Johan, Alexandra? Espero que estéis bien todos y todas. Pues os acordaréis probablemente que nos habíamos quedado justo aquí en este momento en el que os quería mostrar dos estrategias, o bueno, ¿qué tal, Yasmín? Eh, Dos estrategias que plantean el uso de, por un lado, la tecnología, sobre todo, y que pueden ser aprovechadas dentro de lo que llamábamos los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, aunque, como decíamos justo al acabar, estas metodologías se pueden utilizar también de manera presencial, pero estos planteamientos o metodologías también son muy útiles dentro de estos entornos de tipo virtual. Y por aprovechar un poquito el tiempo, ¿qué tal, Javier? Os voy comentando. El primero, como decía, más que una metodología, es en sí un planteamiento, ¿no? De qué tipo de contenidos debería tener, debería conocer un profesor para considerar que este profesor, pues, es, digamos, efectivo, ¿no? Sí, sobre todo este sería el planteamiento, ¿no? Que realmente, pues, es eficaz, perdón, eficaz. El profesor eficaz es el concepto que se suele utilizar en estos casos. Eh, Pues claro, sobre todo se plantea este modelo desde esa perspectiva. ¿Qué conocimiento debería tener el profesor para alcanzar esta eficacia? Y lo hace en este caso, aunque hay diferentes modelos similares. Este es el modelo TPACK. ¿Qué tal, Iván? Eh, y bueno, en este caso lo que plantean son tres conocimientos que debería presentar cualquier profesor, que son el de tipo tecnológico, vamos señalándolos aquí, de tipo referido a la materia o contenidos que, de la asignatura de ese profesor, y bien por otro lado tendríamos el de conocimiento de tipo pedagógico. Claro, estos son tres conocimientos que en realidad pedagógico nos estamos refiriendo a la metodología, ¿no? Al modo en el que empleamos la didáctica para poder enseñar estos contenidos. Claro, esto en realidad más o menos lo solemos manejar los profesores, pero es cierto que este modelo lo que sobre todo subraya es que el profesor debería tener la capacidad de poder eh, utilizar a la vez diferentes tipos de contenido. Son las relaciones entre los diferentes tipos de contenido lo que realmente interesa dentro del modelo. Por ejemplo, ¿qué tal, Miguel? Por un lado tendríamos el conocimiento de tipo tecnológico que debería tener un profesor y el referido al contenido. Pues claro, en este caso nos estamos refiriendo a cómo un profesor podría aprovechar determinado tipo de aplicaciones tecnológicas para mostrar determinado contenido. Por otro lado, sería muy interesante que el profesor supiera aprovechar determinado tipo de metodologías didácticas para enseñar ciertos contenidos. Y por último, la siguiente relación que resulta muy interesante es la de saber qué tipo de aplicaciones o tecnologías se puede aprovechar dentro de determinadas metodologías didácticas. Por ejemplo, aquí sería, pues, en el caso de querer enseñar mediante la metodología de la clase invertida, pues, ¿qué tecnología podría aprovechar en ese caso? Pues, por ejemplo, aquella aplicación que hablábamos que se llamaba Edpuzzle, que lo que permitía era crear vídeos, incluir preguntas para ir controlando un poco que el alumno hubiese visto esas presentaciones el día de antes, etcétera, ¿no? Bien, en el caso de esa unión entre el contenido de tipo pedagógico y el del conocimiento que debe poseer el profesor sobre su materia, tendríamos el caso de pues, que con este mismo ejemplo, si quiero aprovechar bueno, para unos contenidos que sean relativamente sencillos y que sepamos que el alumno puede entenderlos por sí mismo de una manera autónoma, sin que se los enseñase previamente el profesor, pues tendríamos el caso de que podríamos aprovechar la metodología de la clase invertida, ¿verdad? Y en ese caso, pues, si el profesor ha sabido integrar correctamente esa clase invertida a esos conocimientos, estaría aprovechando esos dos tipos de conocimiento a la vez. Y ya por último tendríamos el caso de qué tipo de tecnología utilizar para cada tipo de contenido.
En este caso, como hemos dicho, ¿se tratarían de contenidos sencillos y que el alumno podría aprender el día de antes por medio de vídeos que habría creado el profesor previamente en forma de una presentación? Y podemos controlar además el que lo hayan visto por medio de esas preguntas que se generan dentro de esa aplicación que llamábamos el puzzle. Pues ya tendríamos, por ejemplo, resuelta esta unión entre esos dos tipos de conocimiento, el de tipo tecnológico y el de la materia que cursa que enseña ese profesor. Claro, aquí lo importante sobre todo, como veis, se refiere a la intersección entre el conocimiento de tipo tecnológico, el de contenido y el pedagógico. Eso sería lo más importante. Pero bueno, acabamos de dar un ejemplo que serviría para dar a entender a qué nos estamos refiriendo. El profesor que sepa, por ejemplo, utilizar para estos contenidos sencillos la clase invertida y a la vez esta tecnología que acabamos de nombrar, pues ya estaríamos dando a entender que habría alcanzado ese nivel de eficacia en cuanto al uso de estos tres tipos de conocimiento. Del mismo modo, os adelantaba que no solamente existe este modelo, sino que hay otros modelos, este es el llamado TPACK, en el que se tiene en cuenta otro tipo de conocimiento que resulta relevante, que debería manejar correctamente un profesor, como puede ser el de tipo emocional o afectivo, es decir, cómo él es capaz de regular sus propias emociones durante la docencia, pero también en los casos en los que encuentra situaciones en las que el alumnado, pues bueno, no sabe tal vez emplear correctamente aquello que está sintiendo frente a determinadas situaciones de aprendizaje, ayudarle, ¿no?, a que pueda regular esa situación. Esto me recuerda, por ejemplo, situaciones en las que se está conversando sobre temáticas relacionadas con problemática medioambiental y se ha observado que hay algunos alumnos, por ejemplo, que sufren como cierto rechazo hacia esos contenidos porque les genera una sensación muy desagradable ver cómo se degrada el medio ambiente cuando se está tratando esa temática, pero que realmente no existen soluciones sencillas. Esto les genera cierto bloqueo, se ha comprobado. De hecho, hay muchos estudios sobre este tema. Y a su vez también aparecen muchos estudios relacionados con el modo de afrontamiento de esas situaciones, ¿no? Es por dar un ejemplo de, bueno, a qué nos estamos refiriendo en cuanto a qué tipo de conocimiento debería tener un profesor a nivel afectivo y emocional para ayudar a afrontar determinado tipo de situaciones en el aula al alumnado mientras está aprendiendo determinadas materias. Bueno, pues como os decía, este tipo de modelo a veces tiene sus variantes y podemos encontrar esta otra que os comentaba, que también es interesante, ¿no?, la de ese conocimiento de tipo emocional o afectivo por parte del profesor. Y esta estrategia sí que es más una metodología que se puede aprovechar directamente en el aula. Y os daréis cuenta ahora, a medida que vayamos explicándola, que tiene muchísimas similitudes con las metodologías activas, las que están relacionadas con metodologías de aprendizaje basado en problemas o en proyectos, por ejemplo. Buscan un poco, parece ser lo mismo, ¿no? Y yo creo que mientras se fueron diseñando y creando, pues se fueron nutriendo unas de otras. A este lo llaman, por ejemplo, modelo KITE, que son las siglas de estas cuatro palabras: constructivo, autorregulado, interactivo, tecnológico. Y básicamente lo que plantea son unos 5 pasos que habría que ir realizando dentro de cualquier actividad en el aula. Claro, esto sería una actividad bastante amplia, por eso se parece a veces a lo que llamamos los proyectos, el aprendizaje basado en proyectos, porque ese tipo de metodología activa también suele ser bastante amplia en cuanto a los temas que se tratan, etcétera. Y claro, suele llevar más de incluso una sesión en el aula, ¿no?, poderlo llevar a cabo. Sucede algo similar con el modelo KITE, aunque se podría resolver dentro de un día, incluso de una sesión, quiero decir, de aula. Pero, como veis, se estructura en 5 pasos esta metodología. La primera, que llaman principio de sensibilización, en la que lo que hacemos básicamente es, pues, intentar que el alumno comprenda la importancia que tiene esa temática que se va a tratar, por un lado, y por otro también saber el nivel de conocimiento que presenta ese alumno sobre esa temática inicialmente, y de ahí ya puedes partir, ¿no?, en la enseñanza. El segundo paso, que se refiere a la elaboración, está sobre todo, ¿qué tal, Wilson, Cristian? ¿Cómo estáis?
se refiere especialmente a la búsqueda de información, a la selección de esta, la clasificación, la ordenación. Y esto es realmente un paso que realiza el alumno. Por eso se trata de una metodología que se acerca a las metodologías activas como es el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, en el que el alumno es un elemento muy activo en el proceso de aprendizaje. Pues este sería el segundo paso en el que, como decíamos, pues, bueno, se encarga el alumno de buscar la información relativa a esa temática que se ha tratado previamente en la sensibilización de este tema y la selección de aquello que realmente le interese y demás. Por eso también, por otro lado, resulta un aprendizaje de tipo autorregulado, porque realmente es el alumno el que bajo cierta temática va buscando aquellos contenidos que le resultan más interesantes. Siempre el profesor debe estar detrás guiándole para que, bueno, pues no diversifique demasiado en esa información y, digamos, termine por no ser relevante dentro del aprendizaje. Después tenemos el tercer paso, que sería el de personalización, básicamente transformar esa información que ha encontrado previamente el alumno en unos contenidos. Aquí es donde el alumno elige determinada aplicación o forma de tratar esa información para generar para crear un formato, ¿no? Sí, un formato concreto que podría ser, pues ya lo veremos después, o bien una presentación por medio de imágenes, o bien de forma textual, en formato de un libro, por ejemplo, o bien podría utilizar un podcast, etc. Después tendríamos el cuarto paso, que sería el de aplicación, que aquí en este caso, y a veces ha ocurrido que cuando se han hecho preguntas, sobre todo ya en el examen, también adelantar un poco, que no suele aparecer mucho esta temática, porque no se trata de manera extensa, pero ha ocurrido que en alguna ocasión sí que se ha hecho alguna pregunta relativa al modelo Kite. Cuando os preguntan sobre este cuarto paso, el del principio de aplicación, no se refiere únicamente a, por ejemplo, realizar en el aula una exposición de los contenidos que se han creado en el paso previo, ¿no? En el de personalización. El principio de aplicación se refiere sobre todo a plantear, en base a ese conocimiento que se ha adquirido previamente, algún tipo de pequeño proyecto que pueda ir más allá del aula, ¿no? Que vaya más allá de esa simple explicación dentro del aula de aquello que se ha buscado en Internet en forma de esa información y ese contenido que se ha creado posteriormente. Después lo veremos un poquito para daros algunos ejemplos de a qué nos referimos por este principio de aplicación. Y claro, pues como suele suceder, hay un último paso en el que se evalúa tanto ese producto que se ha creado como los pasos que se han ido realizando, aquello que ha aprendido el alumno, si ha desarrollado una serie de habilidades. El propio profesor puede autoevaluar su propio desempeño, ¿no? En la gestión de este tipo de proyecto. Y bueno, no lo había comentado, pero este planteamiento del modelo Kite se basa inicialmente en esta teoría que llaman la teoría de la modificabilidad cognitiva, porque aunque este nombre así al principio puede no decir mucho, pero se está refiriendo básicamente a que mediante el aprendizaje podemos modificar nuestras propias habilidades de tipo cognitivas a la vez. Esto ahora, hoy en día, se plantea como un hecho, pero hará aproximadamente décadas atrás que, pues bueno, existía bastante batalla entre diferentes escuelas en cuanto a si mediante el aprendizaje se desarrollaban o no, a su vez, estas habilidades de tipo cognitivas o eran estáticas, se podrían decir, inmutables. Bueno, pues en este caso, este planteamiento considera que a la vez que se está desarrollando un aprendizaje de determinado conocimiento, de determinado contenido en concreto, también se están desarrollando determinadas habilidades. Y por eso veréis aquí que hay como lo que llaman inteligencias, que yo casi aquí llamaría más habilidades, pero bueno, así lo ha planteado este modelo. Y entonces, en cada uno de los principios se desarrolla especialmente un tipo de habilidad o inteligencia. En el caso de la sensibilización, habilidades de tipo emocionales. En el caso del principio de elaboración, las habilidades de tipo analíticas. En la de personalización, habilidades de sintetización y creación de contenido.
En la de aplicación, pues claro, son habilidades más prácticas de transferencia del conocimiento a una situación práctica. Y en el principio de evaluación, pues sobre todo la capacidad crítica por parte del alumno. Y es un buen planteamiento del modelo, ¿no? El haber considerado que, claro, en cada principio se diseñaba en base, sobre todo, a que se conseguían desarrollar a su vez ciertas habilidades. Por eso tiene, sobre todo, esta, eh, este valor adicional, digamos, este modelo. Y aquí os ponía algunas aplicaciones típicas que se pueden aprovechar dentro de cada uno de estos pasos que habíamos nombrado dentro del modelo KAIT. Por ejemplo, en el de sensibilización podemos hacer uso de o bien vídeos que tengan contenidos que resulten muy relevantes, realistas además, que traten casos cercanos al alumno, o bien noticias de prensa, o bien fragmentos de texto de algún libro, que de alguna manera movilice en el alumno esos sentimientos hacia la temática que vamos a tratar. Básicamente es la intención, ¿no? El motivar al alumno a comenzar a trabajar con dicha temática. Y en segundo lugar, podemos utilizar aplicaciones que permitan valorar el conocimiento que tiene el alumno sobre esa temática que estamos tratando previamente. Por ejemplo, podría ser aplicaciones como la de Google, ¿no? La de Google Forms, por ejemplo, para crear un cuestionario y entonces rápidamente desde el móvil que ellos puedan ir respondiendo a una serie de preguntas básicas sobre esta temática para saber cuánto saben sobre esto. En segundo lugar, habíamos hablado del principio de elaboración referido a la búsqueda de información. Por un lado, claro, esto realmente nos resulta muy sencillo con todos los buscadores que existen actualmente, pues sabemos cómo se podría realizar búsquedas de información por un lado, luego tenemos buscadores específicos de artículos científicos y demás por otro lado, pero esto ya va más dirigido a alumnado de secundaria, bachiller, especialmente bachiller y universitario. Pero después de esta búsqueda de información podemos hacer uso de aplicaciones, por ejemplo, claro, hay muchísimas, pero generalizamos con algunas de ellas, aplicaciones que nos permitan clasificar la información, bien creando mapas mentales, o bien aplicaciones que nos permitan incluir contenidos de diferente formato. Me refiero a texto, imágenes, vídeo, anotaciones personales, etcétera, etcétera, como Evernote, por ejemplo. Ya hay muchas más aplicaciones gratuitas porque Evernote gradualmente se ha transformado en una aplicación de pago. O bien aplicaciones que nos permitan, sin más, reunir diferentes enlaces a otras páginas web para posteriormente, pues, teniéndolas de una manera agrupada y ordenada en una página web, poder acudir a ellas de nuevo para consultar la información. También tenemos un conjunto de aplicaciones que nos permiten clasificar la información de esta manera. Luego, para poder generar un contenido con determinado formato, pues bueno, de nuevo tenemos una gran cantidad de aplicaciones, por ejemplo, de tipo infográfica. Yo os pongo aquí Canva, pero tenemos también Genially, por ejemplo, ¿verdad? Como aplicación casi, aplicación reina, ¿no? En el ámbito de la infografía y también otros muchos, porque tiene muchísimas, como lo llamamos, plantillas, ¿verdad? Con las que podemos crear productos de una manera muy sencilla. También contiene, por ejemplo, Genially mapas mentales o líneas temporales, con lo cual también es otra aplicación que no solamente se utiliza para poder crear contenido, sino también, por otro lado, para poder clasificar la información, ordenarla, etcétera. Otras aplicaciones que nos permiten crear podcasts, por ejemplo, podcasts como puede ser Audacity, que es una aplicación gratuita que es súper completa y permite editar el sonido, las grabaciones de voz, etcétera, de una manera muy intuitiva y muy sencilla. De hecho, una curiosidad de Audacity es que se utiliza no solamente como aplicación para gestionar temas de audio, sino que incluso hay laboratorios. Recuerdo haber trabajado con un compañero de esta persona trabajaba en Suiza y resulta que él utilizaba esta aplicación Audacity para grabar las señales del cerebro, del EEG, las electroencefalográficas, las transformaba dentro de esta aplicación
y de repente conseguía además utilizar determinados filtros que contiene, que son normalmente para sonido, pero como resulta que como la información de tipo encefalográfica es muy similar en el modo en el que se observa dentro de la aplicación, pues también se podían utilizar estos filtros para poder trabajar con las señales de actividad cerebral. Eso es algo muy curioso y es tan potente esta aplicación que permitía trabajar a esta persona en el laboratorio con este tipo de información y bueno, pues él publicaba sus trabajos e indicaba que había utilizado este tipo de aplicaciones y era muy válido, por lo visto, el tipo de aplicación y el modo en el que lo utilizaba porque se publicaban sus trabajos sin ningún problema. Es una curiosidad. Por otro lado, pues también podemos crear vídeos, ¿verdad? Y por ejemplo, WeVideo es una aplicación online que no hace falta descargar directamente la aplicación, aunque bueno, tenemos ya de Microsoft tenemos directamente aplicaciones nativas, ¿no? Que se pueden utilizar directamente en el ordenador, que ya las trae de por sí, que permite la edición de vídeo, por si queremos, por ejemplo, crear contenidos en formato vídeo. La robótica también es un medio para transformar cierta información que hemos aprendido en un producto. O bien, por ejemplo, para los niveles de infantil siempre suelo mostrar aplicaciones muy sencillas como esta de aquí, ¿no? Crea Pepe Cuentos, que nos permite transformar la información pues, en alguna historia, en algún relato, que tiene ya un formato concreto, un contenido con el que se enseña algo, ¿no? En particular. Y como decíamos, existe un cuarto paso dentro de este modelo en el que una vez hemos sensibilizado al alumnado, conocido el nivel de conocimiento que posee sobre esa temática, este alumnado ha hecho una búsqueda de información, lo ha transformado posteriormente en unos contenidos. Buscamos a continuación en un cuarto paso que pongan en práctica ese conocimiento. Y decíamos, mejor que no sea solamente el hecho de que expongan en el aula ese conocimiento, sino que lo lleven a algo mucho más amplio, ¿no? y que salga fuera, digamos, de lo que es el ámbito del aula. Y os ponía algunos ejemplos de situaciones como pues, la creación de campañas informativas o de concienciación. Ese podría ser un caso. O campañas de acción, no solamente informar al resto del público, no del aula, sino del exterior, sobre cierto tema importante y sobre ciertas acciones que se deberían tomar, sino el que el propio alumnado además se ponga en acción para resolver cierta situación y que con esa campaña también promueva la actividad de otras personas. Os ponía pues el caso de situaciones en las que, bueno, en un caso muy particular en el que trabajé, porque este es el de, por ejemplo, la selección, la recogida de basura en las playas, ¿no? Y después el envío de esa basura a un ecoparque, ¿no? Para poder saber el funcionamiento de este ecoparque, cómo gestiona la basura, etcétera. Pero sí que recuerdo otro proyecto en el que, por ejemplo, se hacía una información sobre el valor que tenía un tipo de planta, esto sí que es una planta, no es un alga, que se llama Posidonia marina, y la podríamos, por ejemplo, asemejar en tierra a lo que son las gramíneas, ¿no? El césped, por ejemplo, que lo que hace básicamente es agarrar el suelo para que éste no se mueva. De alguna manera similar podríamos plantear que esa otra planta, la Posidonia marina, pues lo que hace es estabilizar el suelo, los fondos marinos y además promueve la vida dentro de estos fondos. A continuación, claro, pues sí que participé, por ejemplo, en este caso, en un proyecto en el que se llevaba a cabo una concienciación por parte del alumnado de la importancia en los fondos marinos de aquí de la zona del Mediterráneo de España de estas praderas, porque son realmente praderas, son extensiones tremendas de este tipo de planta que, como digo, lo que hacen es estabilizar el suelo marino y por lo tanto también la fauna. A continuación. Y claro, pues el alumnado participó tanto en ese proceso de sensibilización, búsqueda de información en cuanto a qué era este tipo de planta, para qué servía, sus funciones, cómo facilitar su expansión en los fondos marinos. A continuación crearon contenidos, a continuación participaron de esta campaña de información sobre todo y concienciación. Claro, pues es un caso, de un ejemplo de cómo se puede utilizar, por ejemplo, este cuarto paso, o bien
crear campañas dirigidas a, como esta, que es otra campaña real en la que los alumnos lo que hicieron fue crear pósters para informar a ciertas poblaciones que durante ciertas festividades se hacía un uso desmesurado de la cantidad de agua porque, bueno, se jugaba básicamente con el agua dentro de esas fiestas. Era una costumbre que se tenía y no se pensaba en lo que se estaba realizando realmente al hacer uso de tantísima agua para el disfrute, ¿no?, de esas fiestas. Es que básicamente se utilizaban mangueras, ¿no?, para jugar con el agua y demás. Bueno, y claro, pues se creó una campaña para concienciar a ciertas poblaciones a nivel regional aquí en España para que se promoviese el evitar utilizar el agua de manera desmesurada en, bueno, lo llamaban carnavales, el tipo de festividad que se hacía en esos pueblos. Es un caso en el que también, ¿no?, se pone en práctica, en último término, por ejemplo, una temática relacionada con el ciclo del agua, el valor que tiene el agua, etcétera, como temática principal que se trató. O bien, por ejemplo, otra situación sería la de la creación de un huerto en el colegio, un huerto en el patio del colegio. Y claro, esto en base a la temática relacionada con o bien botánica o bien pues directamente plantas hortícolas. También podría ser directamente en el caso de que se eligiese esa temática como punto de partida, ¿no?, dentro del proyecto. Y sería otro caso, ¿no? Es decir, poner en práctica directamente el contenido, no simplemente pues llegar al punto en el que se explica al resto de alumnos aquello que se ha creado en forma de información y contenido, sino, como decía, llevarlo a este punto. Eso sería lo importante. Y el quinto nivel o fase sería el de la evaluación. Como hemos dicho, pues no solamente evaluar en sí al alumnado en cuanto al conocimiento adquirido y sus habilidades, sino también pues un poco ver qué tal ha funcionado el proyecto. También el profesor, como decía, se puede autoevaluar en el proceso de la gestión de este proyecto. Tenemos un montón de aplicaciones que permiten evaluarse o bien evaluar el producto, como pueden ser, habíamos comentado en algunos casos, Mentimeter, Kahoot, Google Forms, que antes lo habíamos comentado, que es algo más, normalmente permite crear encuestas más amplias que Kahoot o Mentimeter. Y Mentimeter y Kahoot lo bueno que tienen es que a medida que se van desarrollando las diferentes preguntas, se va obteniendo en el mismo momento los resultados que se pueden proyectar en pantalla, y eso resulta también muy motivador para el alumno, ¿no?, en saber rápidamente sus niveles de desarrollo o bien de conocimiento, de habilidades, etcétera, en el mismo momento que se está evaluando. Tenéis un montón de aplicaciones de evaluación, por ejemplo, aquí en Educación 3.0 es una web que está especializada en el uso de aplicaciones, en muchos casos, dirigidas a la educación. Y en este enlace, por ejemplo, se hablaba sobre todo de eso, de aplicaciones dirigidas a la evaluación del alumno o del profesor, etcétera. Y bueno, pues con eso terminábamos este tema, el 4. Y nada, ahora vamos a pasar a un tema realmente importante que, claro, yo no sé si a lo mejor habíais escuchado hablar de este planteamiento. Tiene algunos años y por lo tanto, pues bueno, a medida que han ido pasando 2, 3 años, sí que comienzo a notar que muchísimas personas empiezan a haber escuchado previamente este tipo de principio, lo que llaman. Voy a leer un momento que me comentaba aquí Johan. Ajá. No sé si, Johan, no sé si comentabas alguna opción diferente a Kahoot. Puede ser, porque se ha cortado ahí justamente el texto. O tal vez te referías más a Kahoot. Mm, claro, sí, Kahoot es que además como gradualmente el problema es que todas las aplicaciones que resultan muy útiles terminan siendo de pago, ¿verdad? La mayoría de las opciones que poseen. Y termina siendo, claro. Sí, claro, es que si podemos darnos el lujo de poder pagar diferentes aplicaciones, que no suele ser el caso, porque además las instituciones no suelen estar muy prolijas, ¿no? En el sentido
de beneficiar a los profesores en cuanto a una gran cantidad de aplicaciones, también es de entender que son, en suma, al final un precio muy alto. Pero vaya que es lo que decís, que realmente también hay otras aplicaciones gratuitas que empiezan a copiar en realidad a esas aplicaciones que ya funcionan y que ofrecen casi las mismas características, ¿verdad? Mm. Ah, muy bien, vale. RadQuiz, ¿verdad? Como aplicación, decías, Cristian. Sí, sí, sí. Sí, además, en general, todas esas aplicaciones tienen semejanzas, ¿verdad? Muchas de ellas, porque, bueno, lo que decíamos, en el momento que funciona una primera, ya las siguientes no crean una gran novedad, sino que más bien, pues, se suelen copiar un poquito. Y a lo mejor el formato en el que se muestran las imágenes después de la evaluación son diferentes o alguna característica particular. Claro. Pero vaya, sí, es una aplicación, son aplicaciones en general rápidas de montar, ¿verdad? Y que añaden un punto de motivación a la hora de ir un poco, pues, trabajando aquello que se ha ido aprendiendo en el aula. Os voy comentando un poco. Vaya, qué pena. Esto ocurrió también la semana pasada. Una caída de red o algo así. Voy leyendo un momento aquí lo que me comentabas, Cristian. Ah, lo que comentas, Cristian, que a lo mejor ya Google Forms, pues se pierden al final las respuestas en ocasiones. Puede ser. También es cierto que las va acumulando, ¿verdad? Hasta que terminas el cuestionario y entonces de repente ofrece toda la información al final. A veces como alumno, a veces como profesor lo hemos utilizado y tiene como una función muy concreta, ¿verdad? Y otras aplicaciones, pues eso, vas trabajando en el momento. A medida que vas creando, pues, preguntas, vas obteniendo respuesta directamente y eso la verdad que motiva mucho más. Mm. Ya que algunas veces habéis perdido algunos. Ya, no sé, podría ser que en el proceso, si es muy largo el proceso del cuestionario, podría ocurrir. Tengo que decir, que como comenta Ulises, que lo he llegado a utilizar Google Forms para temas de eh, utilizar cuestionarios para investigación. Directamente, pues utilizar diferentes escalas que medían ciertas habilidades, capacidades o desarrollo de ciertos eh, procesos o habilidades de tipo personales. Y a lo mejor eran cuestionarios que tenían 150 preguntas en total o incluso 200, que claro, imaginaos, eso era tal vez trabajar con cada cuestionario durante 20, 25 minutos. Lo que sí que podría ocurrir es que si tienes abierta la sesión de Google Forms durante una hora, tal vez, durante toda una sesión, se desconecte en algunos momentos y tal vez pues las respuestas que se están dando en determinado momento no se recojan. Bien, eso podría ocurrir. Si se está trabajando, como digo, durante sesiones larguísimas, de toda una sesión de clase, de una hora, por ejemplo. Mm. Pero claro, es que depende mucho de eso, de la calidad de la conexión, ya ahí son otros factores también
Lo digo porque sí, en alguna ocasión me ha ocurrido que en el aula, en la universidad, tal vez no aquí, en la UNIR, sino en otras universidades, trabajando con Google Forms, como decía, para pasar varios cuestionarios a la vez a nivel de investigación, no recogía los datos de algún alumno porque había perdido la conexión en ese momento. Claro. Bueno, pero vaya, que si te funciona mejor la otra aplicación, entonces... Pero bueno, bien está saber que haya variedad, como decías, por ejemplo, DatQuiz, para utilizarlo hay que, parece que se mejore el tema de conexión o la fiabilidad que tiene para ir recogiendo las respuestas, ¿eh? Muy bien, genial. Y nada, pues este tema, el tema 5 es cortito, aunque yo no sé si en el tiempo que nos queda, a lo mejor no sé si lo podremos ver, pero bueno, podremos ver gran parte de él. Y como podéis ver, hablamos sobre las dificultades específicas de aprendizaje y la tecnología. Y ahora hablaremos un poco a qué nos referimos por dificultades específicas de aprendizaje y cómo con la tecnología podemos dar un poco sostén a esos alumnos que presentan este tipo de dificultades. Claro, los contenidos de los que hablaremos serán el de neurociencia y dificultades de aprendizaje, este concepto, el de diseño universal de aprendizaje, que es un planteamiento muy interesante de cómo organizar nuestras clases de una manera muy flexible para que el alumnado, independientemente de la diversidad que presente el aula, pues tenga las mismas oportunidades de aprendizaje. Básicamente ese es el planteamiento del diseño universal de aprendizaje y cómo con la tecnología se puede también beneficiar un poco más. Y algunos ejemplos de herramientas que se pueden utilizar en base a esta perspectiva de lo que llamamos diseño universal de aprendizaje. Claro, los objetivos un poco pues son los mismos, que es esto de el concepto de escuela inclusiva e identificar las aportaciones de la neurociencia a la diversidad, sobre todo desde la perspectiva del diseño universal del aprendizaje. Ahora veremos que tiene una perspectiva de tipo neurocientífica este planteamiento. Es muy interesante por eso. Conocer lo que es el diseño universal de aprendizaje. No sé si lo conocíais ya previamente este concepto. También es verdad que a lo mejor sí, pero bueno, parte de Estados Unidos el planteamiento. Entonces yo creo que ha ido generalizándose a nivel mundial un poco el planteamiento. Lo que no sé es si se ha transformado en un planteamiento de tipo didáctico o digamos educativo, ¿no? En todos los países, podría ser. No sé si os sonará el diseño universal de aprendizaje o DUA, tal vez. Y bueno, pues nada, acabaremos. Vosotros id comentándome, aunque yo os vaya diciendo algunos objetivos más, mientras tanto, vaya iniciando. Y nada, por otro lado, pues analizar la importancia de la función docente y el uso de las TIC en los entornos educativos. No sé, yo creo que a lo mejor no habíais escuchado hablar, puede ser, del diseño universal de aprendizaje. Suele ser, que tampoco tiene tantos años, creo que 2 o 3, y no necesariamente en todos los marcos legislativos a nivel educativo se han ido integrando, con lo cual podría ser que fuese la primera vez que escuchaseis sobre él. Como decíamos, un poco, pues, por iniciarnos desde algún punto este tema, pues hablar sobre todo de qué son lo que llamábamos dificultades de aprendizaje. Pues desde hace un tiempo que, por ejemplo, aquí en España se ha planteado que por dificultad de aprendizaje nos referimos a un conjunto podrían ser en ciertos modos trastornos o síndromes o, bueno, ciertas dificultades que no responden directamente a trastorno o síndrome y podría ser que formasen parte de la propia diversidad de desarrollo de habilidades de tipo cognitivas dentro del alumnado. Y todo esto pues queda recogido en esta ley, por ejemplo, aquí a nivel estatal en la LOMLOE, en este artículo que os indico aquí, y se están refiriendo, y esto es lo importante, y claro, también lo importante es ver la altísima cantidad de casos que se incluyen dentro de lo que llamamos dificultades de aprendizaje y que podemos encontrar incluso en el aula. Y de hecho esto es una queja que empiezo a escuchar con más frecuencia por parte del profesorado, en primaria, secundaria, y es la presencia de una gran cantidad de casos
de este tipo de trastornos o síndromes, ¿verdad?, que afectan al aprendizaje. Por ejemplo, que se refieren a que dentro de dificultades de aprendizaje podemos hablar de alumnados que necesitan con necesidades educativas especiales. Aquí son las de tipo físicas, psíquicas, sensoriales o incluso que están relacionadas con trastornos de la conducta. Imaginaos, ya solamente hablando de una gran diversidad de casos. O que presentan retraso madurativo, o bien que afectan directamente al desarrollo del lenguaje y la comunicación. Aquí podríamos hablar, por lo tanto, de la dislexia, por ejemplo. O alumnado con trastorno de atención o aprendizaje, el TDAH. Hablamos, por ejemplo, en este caso. Alumnado con desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje. Provienen de otros países y de repente el primer año, segundo año sobre todo, pues tienen grandes dificultades de aprendizaje debido a la carencia del conocimiento de la lengua vehicular que se utiliza dentro del aula para enseñar contenidos. Situaciones en las que el alumnado presenta vulnerabilidad socioeducativa, casos en los que pues, existen ciertos grupos a nivel cultural o bien casos de etnias que bueno, pues presentan una serie de características de tipo cultural pues que se ven perjudicadas a nivel de la enseñanza dentro del aula o les afectan ciertas características de tipo socioeconómicas también, etcétera, en el proceso de aprendizaje en el aula. Alumnados directamente que sería el caso contrario, ¿no? En lugar de tener una falta de desarrollo cognitivo, alumnados con altas capacidades intelectuales. Justamente estos son los más olvidados, ¿no? Creemos que como tienen altas capacidades ellos mismos se valen por sí solos y pueden ir aprendiendo y bueno, y etcétera, etcétera, dentro del aula. Y es todo lo contrario. Resulta que necesitan bastante apoyo y normalmente se aburren muchísimo dentro del aula y terminan por fracasar a nivel cognitivo, a nivel académico, perdón, tremendamente. O bien directamente, pues alumnado que esto ya sería como un batiburrillo de situaciones, alumnado con una incorporación tardía al sistema educativo o con condiciones personales particulares que afectan a su aprendizaje o con un historial escolar negativo que le ha ido afectando a lo largo de diferentes años en el proceso de aprendizaje. Básicamente lo que quería que vieseis es la gran diversidad de situaciones que contemplan lo que llamamos dificultades de aprendizaje y que están presentes en el aula. Ya últimamente encontraba muchos profesores que me comentan, pues tengo una situación en la que encuentro un alumno con un déficit cognitivo muy alto, un alumno con TEA, un alumno con TDAH, con trastorno del espectro autista, quiero decir, con trastorno de atención por déficit, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, otro caso. Bien, pues 3 casos así, más situaciones en las que existe una alta diversidad, debido también a que cada vez hay una gran cantidad de interculturalidad dentro del aula y eso también dificulta cada vez más el modo en el que se han de tratar los temas, el modo en el que se ha de enseñar, etcétera. Y bien, pues todo esto se nombraba normalmente cada vez que trato este tema como una situación de partida que está generando cada vez muchísimo más estrés al profesor en cuanto al modo en el que ha de intentar gestionar su aula a la hora de la enseñanza. Y bueno, pues un hecho es real y cada vez lo estamos viendo con más frecuencia. Claro, nos plantean una serie digamos, condiciones o pautas o consejos que se pueden seguir dentro del aula para potenciar esta inclusividad del alumnado, independientemente de esta diversidad. Claro, son un poco consideraciones generales. Son importantes de todos modos, como por ejemplo, pues el crear espacios que sean seguros a nivel afectivo, que se pueda expresar el alumno desde esta perspectiva de tipo emocional, sin que para ello, pues bueno, puedan existir burlas por parte de otros alumnos o se sienta un poco arropado por el resto de compañeros desde esta perspectiva. Del mismo modo, pues claro, que sean ambientes que culturalmente resulten también muy cómodos, en los que se puedan expresar, independientemente de su cultura. Ya después tendríamos otro conjunto. Mira, aquí me comentabais probablemente sobre una
un artículo, ¿verdad? O un decreto que hace alusión a esta perspectiva. En Colombia es este, pues mira, lo voy a copiar porque así con él me guío. De hecho, lo dejo aquí grabado en la presentación. Y, oye, muchísimas gracias, así para años siguientes. Sí que tenía por ahí un documento, justamente además de Colombia, del Ministerio de Educación, ¿verdad? Nacional, pero lo perdí y ya no volví a encontrarlo con facilidad y nada, lo olvidé un poco. Muchas gracias, Cristian. Comentaros por aquí, Ferney, que adicionalmente la cantidad de estudiantes también no nos permite dedicar a, bueno, claro, el tiempo adecuado y poder aplicar DUA. Uf, ya. Sí, no, claro, la gran crítica además que tenemos a este planteamiento, que aunque puede ser muy positivo y es muy interesante, pero por otro lado es el hecho de que, bueno, en el momento que en nuestro aula tenemos 30 alumnos, 30 y pico, 40, resulta muy complicado cuando hay una altísima diversidad, ¿verdad? Y bien, de otra manera, de todas maneras, la idea sería no quitarle valor, ¿no? De todas maneras, al diseño universal de aprendizaje. Y claro, siempre pues tampoco intentar ahogarse en ese planteamiento que nos hace el diseño universal del aprendizaje en cuanto a las pautas que después podemos ver que nos indican, sino que también por otro lado, el intentar ir integrando algunos de estos elementos, esas pautas o consejos que nos dan de forma progresiva, es lo que también, digamos, hace que el profesor no se vea abordado por tantísimas situaciones que debería tener en cuenta, ¿no? Para poder incluir el diseño universal de aprendizaje en el aula. Pues el límite, la verdad es que ya no recuerdo exactamente bien cuántos eran, pero no es raro encontrar normalmente un promedio de 30, 30 y algo alumnos, pero también ocurre que con cierta frecuencia las asignaturas más complejas suelen desdoblarse, es decir, ese mismo grupo para esas asignaturas, por ejemplo, matemáticas y lengua o a veces otras de ciencias complejas como puedan ser física, química, de repente se divide el grupo en dos, 15 y 15, bueno, 18, 18, según sean a veces 30 y algo alumnos por aula. Pero claro, el límite no lo recuerdo y no, tampoco me aventuro a decir la cantidad porque sé que no suelen ser más de 40 alumnos normalmente por aula, pero tampoco me aventuro a decir una cifra. No lo recuerdo bien. Claro, existirá una cifra límite, por ejemplo, para primaria y secundaria. Seguramente aulas de 40 estudiantes, claro, ahí es donde está casi, yo diría, el límite, que se nota que a partir de esa cifra es muy difícil porque ya el, el dar sin más, seguramente lo haces. En el momento en el que tienes 40 alumnos sí que puedes abordar más o menos el que aquellos alumnos que no entienden bien determinados conceptos los puedes reiterar con ellos, repetir, abordarlos desde otra perspectiva a costa a lo mejor de que el resto de alumnos, pues bueno, pueda aburrirse un poco, ¿no? Y pues vean un poco repetitivo ese tema. Pero sí que puedes abordar este tema, el de la dificultad de los diferentes niveles de comprensión por parte del alumnado, ¿verdad? Pero ya cuando nos referimos a intentar incluir otras perspectivas del diseño universal del aprendizaje, me imagino que nada, es que directamente no tienes ni tiempo. Sí, yo veo que normalmente ocurre eso, Cristian, que la queja general es que en los casos de aulas que están abarrotadas, pues es muy difícil también intentar integrar metodologías activas, también por otro lado esta visión, ¿verdad? Hay que intentarlo, ¿verdad? Siempre hay que evitar intentar quedarse con esta sola idea, ¿no? De que es imposible, pero también comprendo la dificultad que implica. Sí, sí. Y bueno, pues veis que hay otros planteamientos referidos a, sobre todo, que sea el alumno, ¿no? Que es el elemento activo dentro del proceso de aprendizaje, bien porque sea el alumno el que tiene un papel activo. Aquí ya veremos en el siguiente tema que nos estamos refiriendo en realidad al uso de metodologías activas. El que esta construcción del conocimiento de manera activa por parte del alumno se haga en grupo,
se haga de manera colaborativa. Por otro lado, que se fomente en ese papel activo del alumno que sea él el que tenga la habilidad de elegir qué tipo de contenidos aprender y desarrollar ese pensamiento de tipo crítico y de reflexión. Y claro, pues que en conjunto ese aprendizaje, además de ser autónomo, pues también pueda ser el alumno el que vaya regulando este proceso, eh, también desarrollando habilidades de tipo cognitivas, de tipo metacognitivas, esas que están dirigidas a tener conciencia sobre este desarrollo de procesos cognitivos, etcétera. Otro aspecto muy importante que después se reitera seguramente al hablar del diseño universal del aprendizaje es que la información se muestre de una manera variada y que, por otro lado, el modo de resolver las actividades, las tareas, los problemas, se puedan hacer de diferente manera, de modo que el alumno pueda elegir de algún modo, dentro de esa flexibilización, qué modo puede utilizar para aprender y qué manera puede utilizar para resolver ciertas situaciones en el aula. Claro, el trabajar diferentes niveles, ¿verdad? Esto es lo que estábamos hablando, como una forma básica de potenciar la inclusión del alumnado. Para aquellos que tienen diferentes niveles de desarrollo a nivel cognitivo y de habilidades, pues a su vez también que haya diferentes niveles de enseñanza, ¿no? De dificultad dentro del aula. Que se haga uso de recursos externos al aula, referido a pues, personas que estén relacionadas con determinadas temáticas, que se puedan invitar en el aula y que puedan un poco pues, conocer temáticas que estén aplicadas al entorno cercano del alumno, por ejemplo. También que el alumno sea el que puede salir del aula a realizar o bien ciertas visitas, excursiones y demás para aplicar cierto conocimiento a casos más prácticos, ¿no? El uso de la tecnología. Hay tantísima diversidad de tecnología para realizar determinado tipo de trabajos concretos que permita al alumno elegir cuál es la tecnología, bueno, las aplicaciones que mejor se adaptan a él para poder producir cierto producto, cierto contenido, realizar ciertas búsquedas de información, etcétera. Y por último, pues bueno, lo que siempre comentamos, la evaluación que no se quede solamente en ofrecer al alumno un valor que él lo clasifica dentro de cierto nivel de desarrollo a nivel cognitivo y de habilidades, sino que además sea de tipo formativa, es decir, explicarle cuáles son las metas que debería alcanzar una vez tiene esos resultados, ¿no? Una vez vamos a evaluarlo, pues volverle a comentarle cuáles eran las metas que debía alcanzar y cómo las podría conseguir, cómo podría alcanzarlas. Básicamente esto sería lo que deberíamos intentar hacer para que ese alumnado se vea más incluido y que él mismo no vaya pues mermando un poco su percepción sobre sus capacidades, que eso es algo que suele afectar muchísimo al alumnado. En el momento que la evaluación suele ser negativa, la tendencia es a que la autopercepción sea muy negativa hacia sus propias habilidades. Gracias a la evaluación formativa conseguimos corregir, por ejemplo, este efecto, este fenómeno. Y bueno, pues nos quedan unos minutitos. Yo creo que puedo comentaros un poquito sobre qué es esto del diseño DUA, el diseño universal del aprendizaje. Y básicamente es un planteamiento que se ha hecho a nivel didáctico, a nivel educativo, quiero decir, en el que se plantea que la enseñanza sea mucho más flexible en el modo en el que se utilizan, por ejemplo, los objetivos que se deben alcanzar, las metas de aprendizaje, por lo tanto, la metodología que se utiliza en el aula, los contenidos inmateriales que se van a emplear y la evaluación. Y todo esto se flexibiliza en función básicamente del tipo de alumnado que encontramos en el aula, de sus necesidades, por lo tanto, y de esas capacidades que presenta cada uno de ellos. Claro, esto es tremendamente difícil, por lo tanto, como dice Cristian, cuando tenemos 40 alumnos, porque si tenemos que personalizar, digamos, nuestra enseñanza en base a 40 alumnos, pues resulta tremendamente difícil, a no ser que la diversidad sea muy baja. Eso sería otra cosa. Pero cuando tenemos 40 alumnos y encima alta diversidad, tanto en capacidades de aprendizaje como a nivel cultural, etcétera, pues resulta realmente difícil y se trata de un trabajo de años, seguramente, el conseguir aplicar este tipo de planteamiento.
Básicamente, entonces, lo que estamos buscando es que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades para aprender. Y este es un planteamiento que, bueno, surge de esta institución, del Centro de Tecnología Especial Aplicada. Y hay que decir como curiosidad que inicialmente no estaba enfocada a la educación, sino que estaba enfocada en realidad a la arquitectura, sobre todo en cuanto a favorecer la, la, em, el uso de los diferentes elementos arquitectónicos, bien sean, por ejemplo, los accesos, el uso de elementos para poderse desplazar por medio de los edificios y demás, pues claro, eh, adaptar este tipo de elementos a todo el público. Claro, nos estamos refiriendo a personas que presenten de diferentes tipos de discapacidades, pues este planteamiento que se hizo a nivel arquitectónico, de repente, como se observó que tenía una gran ventaja y que funcionaba, se intentó plantear desde la perspectiva educativa y progresivamente se ha visto que también es útil. Y entonces lo que, sobre todo a lo mejor, habría que plantear de este diseño universal del aprendizaje como una curiosidad también muy interesante, es que se diseña desde la perspectiva de la neurociencia, de que nuestro cerebro se puede dividir en tres grandes redes que llaman la red de reconocimiento, referida a cómo reconocemos la información, la red estratégica en cuanto a cómo utilizamos esta información para generar una respuesta, para resolver un problema o para planificar algo y explicar una idea, por ejemplo, y otra red que está referida a sobre todo lo que diríamos la parte más emocional, afectiva y sobre todo motivacional. Y en base a estas tres grandes redes de nuestro cerebro es que se plantea el desarrollo de habilidades y el desarrollo de ese conocimiento, de ese aprendizaje, por medio de una serie de pautas. Y esto, si os parece, pues ya lo veremos el próximo día. Es este cuadro que vemos aquí. Explicaremos un poquito entonces qué pautas o consejos nos dan para desarrollar este conjunto de habilidades que están todas destinadas al fin y al cabo a potenciar el aprendizaje desde estas tres vías de desarrollo cognitivo, la que decíamos como la que está más relacionada con la motivación, la que está relacionada con la percepción de la información y la comprensión, y en último término, el que nos permite crear ideas y dar soluciones, etcétera. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Y el próximo día seguimos más o menos comentando todo esto, ¿de acuerdo? Y ha pasado súper rápido, es que siempre ocurre que cuando nos queda ahí un poquito de otro tema, no llegamos a terminar el siguiente. Pero bueno, no nos queda mucho, ya veréis, nos quedan unas pocas diapositivas aquí y ya está. Sobre todo ejemplos de algunas aplicaciones que se pueden utilizar dentro del diseño universal del aprendizaje. Pues nada, un saludo, cuidaros mucho y nos vemos el próximo día. Muchas gracias por participar, de verdad. Nos vemos. Un saludo. Que descanséis. Un saludo. Nos vemos.